Mi nombre también es Diana Castellanos. Ese es mi nombre jurídico y mi nombre cultural es Gabriel. Soy colombiana. Y desde el año 2005 trabajé a raíz de mi tesis de pregrado, trabajé en toda la temática LGBT y conocí el movimiento o el sector LGBT en Colombia. En el año 2006 fundé el colectivo Sentimos Diverso, que tenía como el objetivo de trabajar con jóvenes LGBTI en Bogotá y con personas también heterosexuales a través de la pedagogía, el arte, la literatura para que las personas pudieran reconocerse en la diferencia. Fui activista desde ese entonces, trabajé en los inicios de la política pública LGBTI y en el año 2010 me trasladó a Quito, trayendo consigo también el colectivo, pero me trasladó a Quito pensando sobre todo en una búsqueda personal, porque del año 83 en el que nazco hasta el año 2008 podría decirse que he sido diana, ¿cierto? Y en Colombia he sido diana, pero vengo a Quito tratando de buscar a Gabriel. Entonces, llego acá, me instalo, empiezo a trabajar con el colectivo, empiezo mi maestría en antropología visual y empiezo a ser Gabriel. Para todas las personas en Ecuador en general soy Gabriel, ¿cierto? Soy una persona que para las demás se explica como transgénero, o sea que mi sexo jurídico y biológico es mujer o hembra, pero tengo una inconformidad con ello. No creo que mujer sea una categoría que me describe, pero tampoco creo que sea hombre, y empiezo a buscar maneras de transformar mis prácticas, mi estética e incluso mi identidad. Entonces he tenido intervenciones corporales, pero no me he reasignado sexualmente. Entonces quería engrosar mi voz, quería tener una identidad o una estética que no correspondiera con lo que la gente creía era ser mujer. Y a raíz de ello pues me empecé a conocer muchas personas transgénero y transexuales también, pero también personas que han buscado, al igual que yo, intervenir en su cuerpo, transformar su idea del género y romper con la binariedad, lo masculino y lo femenino, y empezar a buscar otras posibilidades dentro de estas identidades, de los cuerpos, de las experiencias, ¿cierto? Y en esa medida he trabajado con personas trans, he reflexionado desde ahí, tengo críticas también sobre lo transgénero y bueno, desde ahí, de mucha reflexión, de las reflexiones y de mi experiencia personal, hago mi vida política, construyo mi vida política. Entonces soy activista en un momento como mujer joven, luego como una persona con género fluido o diverso, y desde ahí también he construido mis reflexiones políticas y mi perspectiva de vida, ¿no? De proyecto de vida. Le voy a hablar desde lo que he visto en mi, digamos, caminar político. Cuando yo llegué al movimiento o al sector LGBTI en Bogotá, llegué a una organización que se llama Mujeres al Borde. Mujeres al Borde trabajaba con mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero o trans e intersex. Y eso era, digamos, muy novedoso y muy inclusivo para el momento político en el que estábamos, porque habían otras organizaciones que solamente aceptaban mujeres lesbianas.
Y eso me dio una idea de una primera pugna, ¿cierto?, entre el movimiento de mujeres, y en este caso en el movimiento de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, en donde el sujeto político, en este caso las mujeres, y ojalá las mujeres lesbianas, eran las mujeres legítimas, ¿cierto? Eran las mujeres que tenían una voz autorizada para hablar desde el feminismo, por un lado, pero también desde la feminidad. Estando en Mujeres al Borde, comprendí y conocí a personas que estaban cuestionándose qué era eso, qué era el feminismo, cuál era el sujeto del feminismo, y por el otro lado, cómo se construía una feminidad por fuera de lo que ya nos habían inculcado en nuestra sociedad. Eso fue bien interesante porque muchas de las personas que llegábamos ahí, llegábamos por una inconformidad, por una búsqueda personal también, pero también por muchas historias que se entrecruzaban entre lo que debíamos ser por el cuerpo que teníamos, ¿cierto? Entonces, tú naciste con unos genitales, con este cuerpo te ponemos este nombre y te tienes que comportar de esta manera. Entonces, era todo como vagina igual mujer igual femenino, ¿cierto? Y esa era como la ecuación que nos descomponía a muchas personas de las que llegábamos ahí, porque muchas llegaban, por ejemplo, con pene, queriendo ser femeninas, pero no siendo reconocidas como tal. O llegábamos con vagina, con un género que podría entenderse como masculino y con una... y también no siendo reconocidas como mujeres reales. O sea, había muchas posibilidades de experiencias y de cuerpos en las que empezamos a encontrar que el sujeto político mujer era realmente muchos sujetos políticos. Hay muchas formas de feminidad y hay muchas formas de, casi como de personas, hay que describen y entienden qué es ser mujer, ¿sí? Entonces, fue bien interesante ese paso por Mujeres al Borde, porque efectivamente encontramos que ser mujer era una categoría que todavía estaba siendo cuestionada, ¿sí?, también en construcción, y que más bien estaba abriendo una puerta muy grande sobre tratar de comprender que ese sujeto político era más amplio de lo que las mujeres de la primera ola y de la segunda ola del feminismo habían podido definir. Ya no solamente era la mujer blanca, occidental, de clase media, y ya ni siquiera era la mujer negra, indígena, del sur geográfico y político, no, ya habían otros cuerpos que incluso estaban redefiniendo ese sujeto político, y muy bien como lo decía Simone de Beauvoir, uno puede nacer mujer pero no llegar a serlo, uno llega a ser mujer, ¿cierto? Y eso muchos cuerpos de los que yo conocí, experiencias de las que yo conocí, lo estaban tomando literalmente. Entonces, esa es una pugna, ¿no? Entre quién reconoce quién es mujer y la legitima como tal. Pero a eso le empecé a ver otra suma, y era que ¿quién podía ser una mujer lesbiana? Además, ¿quién podía decir quién era una mujer lesbiana de verdad, real, legítima? Que esa es, digamos, otra de las sumas que yo encuentro en esas rupturas, que son también posiciones políticas y que creo que son muy importantes, ¿no? No se ha terminado de definir. Esa ruptura es muy importante tenerla en cuenta, porque así como han llegado otros cuerpos que se ubican en el lugar de lo femenino, ¿sí?, también han llegado a definirse desde la lesbianidad o lo lésbico. Entonces, además de considerar un cuerpo que nació siendo de hombre, hace un proceso, se considera y se construye a sí mismo como femenino, y
su orientación sexual es lésbica. Entonces, esa pugna también fue bien interesante conocerla, porque volvía a encontrarme en ese punto en donde comprendía que hay personas que definen qué es legítimo y qué no, ¿cierto? Entonces habían mujeres que nos reíamos mucho, mujeres que desde el vientre de su madre se reconocían a sí mismas como lesbianas, o sea que no es real, y que decían quiénes eran lesbianas de verdad. Entonces las lesbianas de verdad debían ser físicamente rudas, masculinas, bigotudas, no sé, odia hombres, cuando muchas personas realmente no consideramos que sean así. Y por ejemplo lo veíamos con categorías de mujeres como las fem, las mujeres que eran muy estéticamente muy femeninas, el cabello largo, bellísimas, que se maquillaban y sin embargo su práctica sexual y su orientación sexual era enfocada hacia otras mujeres. Entonces es muy interesante ver cómo esas pugnas solamente muestran que esas discusiones políticas van evidenciando experiencias, es eso, y que muchas veces esas pugnas políticas no alcanzan a abarcar todas las experiencias corporales ni las experiencias erótico-afectivas, y más bien el feminismo ha sido una puerta para hablar de ellas. Es el momento culmen en que la humanidad ha podido utilizar un discurso para reconocer al otro o a la otra, ¿sí? Y en esas rupturas también vamos viendo que se van posicionando otros cuerpos. Entonces, cuando las mujeres lesbianas eran discriminadas por las mujeres heterosexuales, que aunque feministas, veían en las mujeres lesbianas a la otra, a esa diferente, a esa exótica, a esa rara, y ellas se oponen a eso y construyen un discurso para legitimarse dentro del feminismo. Llegan las personas trans o las personas con un género diverso y empiezan también a posicionar las lesbianas feministas, las construyen a ellas como lo otro, ¿cierto? Y entonces estas personas, entre las que me incluyo, empezamos a construir un discurso en donde también nos legitimamos. Entonces es eso, es como un ciclo en donde vamos construyendo y deconstruyendo discursos, y son, digamos, es como la lógica para lograr entender la diferencia. La diferencia no viene, cuando nos hablan de algo, sí, qué bueno entender la diversidad y la diferencia, pero la diversidad y la diferencia todavía no nos cabe en la mente, no logramos entender toda la amplitud de esas dos palabras, y creo que esas pugnas las van mostrando, y es un círculo de discursos que van evidenciando las realidades simplemente, y que aparecerán tensiones y aparecerán dificultades, fracturas, pero también esas fracturas van construyendo nuevas posibilidades para las personas que van llegando. Sí, el artículo que escribimos con Ana Lucía Ramírez, que es precisamente de Mujeres al Borde, ese artículo es una respuesta necesaria ante la fractura que se dio desde el año 2006 en el sexto encuentro feminista, si no estoy mal, lésbico-feminista, EFLAC, en donde las voces autorizadas de mujeres lesbianas, feministas, deciden que lo trans no debe ocupar el cuarto propio de las mujeres, ¿cierto? Y aluden al cuarto propio frente a esa figura retórica que utiliza Virginia Woolf para hablar de dónde se deben construir autónomamente las mujeres. Sin embargo, Virginia Woolf nunca se reconoció como feminista, ¿no? pero ese cuarto propio es una figura que ha sido muy recurrente para tratar de comprender y de construir un espacio
donde las mujeres puedan convivir sororamente, solidariamente, las unas a las otras, autónomamente, y un espacio que es supuestamente fuera del patriarcado, ¿sí? Un espacio que no es de hombres, ¿cierto? O sea, las mujeres que están en ese cuarto propio pueden decir que yo no debo estar en él, porque ellas creen que yo, al ser una persona que no se define como mujer, entonces estoy asumiendo un lugar de poder que sería el del hombre, cuando tanto hombres como personas trans somos también discriminadas, porque yo no tengo un falo, y sin embargo soy víctima, bueno, y eso no es víctima de santo, pero es necesario reconocerlo, soy víctima de discriminación tanto por los hombres como por las personas que pueden decir quién soy yo y en qué lugar debo estar. Entonces, ese cuarto propio es cuestionado por personas que ellas consideran no son mujeres, lo cual es paradójico porque, como lo mencionaba antes, se llega a ser mujer, no se nace siendo. Entonces, si eso es parte de uno de los principios del feminismo, porque las personas que nos deconstruimos con la idea de lo que es ser mujer dentro de esta sociedad, y las personas que también deconstruyen su cuerpo y construyen otro tipo de feminidad, ¿por qué no podemos estar en ese cuarto? Ese discurso hegemónico lo que hace es que nos niega, ¿cierto? Y nos invisibiliza. Entonces creo que denunciar ese espacio como un lugar también de pugna solamente hace la posibilidad para también empezar a denunciar otro espacio, que fue lo que llamamos en el artículo y lo que sucedió en el encuentro en el año 2012, lésbico, trans, interfeminista. O sea que no estamos entrando en pugna con lo feminista, más bien para muchas personas desde la diversidad sexual empezamos a encontrar que el feminismo es una bandera política, es una práctica política que puede ser asumida y que nos puede encontrar en la diferencia y nos reconoce. Y eso es bien interesante, o sea, la teoría feminista nos reconoce como personas y sujetos políticos, aunque otras personas no lo reconozcan así. Y solamente lo que hacemos es que empezamos a construir un discurso propio, y eso es lo novedoso, porque a veces creemos que ya todo está dicho. Y lo interesante del encuentro lésbico, trans, interfeminista Venir al Sur es que empezamos a construir nuestra historia, o sea, a decir, siempre hemos estado, somos sujetos políticos del feminismo también, y esta es nuestra posición. Yo no pensaría que es una contradicción, ni es una guerra, ni nada de eso, es simplemente otra perspectiva que se está legitimando a sí misma. Y eso creo que es válido y es necesario, porque creo que efectivamente el discurso lésbico, feminista, hegemónico está haciendo lo que creo que no quería hacer hace muchos años, era actuar de manera que subordina a otros sujetos. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión al interior de ese discurso y reconocer que efectivamente hay otros sujetos políticos. Pues más que construirlos, de reconocerlos, ¿cierto? Que sea reconocido más bien todos los sujetos políticos, y que no nos pensemos, o sea, que tengamos la posibilidad de pensarnos fuera del sistema patriarcal y a través de la posibilidad y de la propuesta política del feminismo. Entonces, desde ahí repensar qué es la masculinidad, qué es la feminidad, qué es lo trans, cómo se construyen, cómo se deconstruyen, cómo hacer que las relaciones que sean entre los diferentes sujetos puedan ser relaciones horizontales y no verticales, donde se deconstruyen las relaciones de poder y desde donde se reconocen esos cuerpos y en donde no hay uno más que otro. En ese sentido creo que esa es la posibilidad del feminismo, y que creo que las tensiones que
se están dando dentro del feminismo, dentro del lesbi-trans interfeminismo, nos muestran que efectivamente está llevándose a cabo con éxito lo que buscaban las feministas, ¿no? Que era cuestionar, ¿cierto?, la estructura en la que nos hemos construido todas, todos y todes, ¿no?